Personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Noticias nacionales en La Tecla. Y a esta hora revisamos temas en el ámbito nacional y las gasolinas Extra y Ecopaís subirán 6 centavos por galón por el alza del IVA desde abril de este año 2024. El alza de 3 puntos al impuesto al valor agregado, que regirá desde el 1 de abril de este 2024, también tocará al galón de gasolina Extra y Ecopaís, que pasará de un precio fijo de 2,40 a 2,46. Los combustibles para el sector automotor pagan IVA en Ecuador desde el año 2003 por decisión del entonces presidente Lucio Gutiérrez. A diferencia de otros productos de la canasta básica, el IVA para los combustibles no se aplica al precio final que paga el consumidor, sino al precio en terminal y al margen de comercialización de las estaciones de servicio. Así consta en el decreto 467 del 30 de junio del 2022, firmado por el entonces presidente Guillermo Lasso, con el que congeló los precios del Extra y Ecopaís en $2.40 por galón, como se observa en el siguiente cuadro. Los precios del combustible del sector automotor con IVA al 12%. Pero la pregunta es, ¿cuánto más se pagará una vez que en este caso sube el IVA al 15%? El alza de 3 puntos del IVA modificará el precio actual de la gasolina Extra y Ecopaís en terminal más su margen de comercialización, provocando un incremento en el precio final para el consumidor de 6 centavos. Con eso, el precio por galón de la Extra y Ecopaís pasará de un precio fijo de $2.40 a $2.46 por galón. Además, por ejemplo, una persona que tiene un auto con un tanque de gasolina de 11.3 galones necesita ahora $27.12 para llenar el tanque. Pero una vez que entre en vigencia el IVA al 15%, necesitará $27.80 para llenar el tanque. El precio del galón de gasolina super también evidenciará un aumento porque el precio es libre, es decir, varía cada mes en función del mercado internacional. El margen de comercialización de la super también es libre, es decir, depende de la estación de servicio. El precio referencial de Petroecuador para la gasolina super y que estará vigente hasta marzo es de $3.75. Si ya estuviera vigente el IVA al 15%, la gasolina super subiría a $3.85 por galón. 7 de la mañana con 22 minutos. Gasolinas Extra y Ecopaís subirán 6 centavos por galón por el alza del IVA a partir de este mes de abril del 2024. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicia. La Tecla. Y con 9 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud para llevar a juicio político a Fernando Santos Alvite. Se trata del exministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso, a quien se señala como responsable de la crisis energética que vive Ecuador desde octubre del año 2023. El proceso seguirá con la notificación al exfuncionario sobre la aprobación del enjuiciamiento político en su contra. Él tendrá 15 días para presentar sus pruebas de descargo ante la comisión, mientras Nicole Saca, la asambleísta proponente, contará con el mismo tiempo para sustentar su solicitud con las pruebas de cargo. La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 25 de noviembre por la legisladora de ADN Nicole Saca. El Consejo de Administración Legislativa aprobó su tratamiento en la Comisión de Fiscalización, donde los asambleístas escucharon a especialistas del tema energético, representantes del sector productivo y también al principal implicado. Hablamos de Fernando Santos Alvite. La Comisión de Fiscalización califica su juicio político contra el ex ministro de Energía del presidente Guillermo Lasso. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias.
cómo se planificó y ejecutó el asesinato de Fernando Villavicencio según la Fiscalía General del Estado. Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, este 27 de febrero, la fiscal Ana Hidalgo expuso la acusación en contra de 6 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio. La funcionaria relató detalles de la planificación y ejecución del crimen. Villavicencio, activista político y ex candidato presidencial, fue asesinado el 9 de agosto del año 2023 a la sala de antiguo colegio Anderson en el norte de Quito, donde había tenido un mitin político en el marco de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2023. En ese sitio hubo 12 heridos más. Tras disparar y asesinar a Fernando Villavicencio, los implicados en el crimen intentaron huir, pero el autor material, es decir, quien disparó al político, no lo logró. Se trata de un colombiano, se trata de David C., quien fue herido y murió minutos después en la unidad de flagrancia, también en el centro norte de la capital. De inmediato, la policía se activó y empezó a investigar al resto de los responsables, quienes lograron huir. Tras revisar las cámaras de seguridad de una panadería cercana al colegio Anderson, inteligencia policial identificó a un criminal conocido con el alias Chupado. Rastreando a este personaje, las autoridades llegaron a una casa ubicada en el sector de Monjas, en el oriente de la ciudad. En el allanamiento, el lugar, los policías encontraron escondidos a 6 sujetos colombianos que en su poder tenían 13 teléfonos, 3 tabletas y drogas. Además, en el interior de esa casa se halló un vehículo sin placas y a su interior una maleta. En esta, la policía encontró un fusil, un subfusil, 4 pistolas, 384 cartuchos de diferente calibre y 3 granadas de fragmentación de uso militar. Estos 6 sujetos fueron los primeros procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, pero el 6 de octubre del 2023 fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. Sus cadáveres fueron hallados en el pabellón 7, que estaba deshabitado, y según la autopsia fueron asfixiados. Si bien estas personas colombianas fueron identificadas por la policía como los autores materiales del asesinato, es decir, los sicarios, la acusación de la Fiscalía estableció que detrás del crimen, en la planificación y logística, estuvieron los lobos. Tras la muerte de David C., un militar que estaba cerca de la escena del asesinato, recibió un teléfono que habría pertenecido al tirador. Este militar a su vez lo entregó a la policía e ingresó a la cadena de custodia. En ese teléfono, tras la pericia de extracción de la información, los agentes hallaron llamadas y mensajes con un teléfono con número proveniente de Estados Unidos que había sido identificado como INV1. Según el Ministerio Público, ese número era usado por Carlos Edwin A.L., identificado con el alias Invisible y como cabecilla de la fracción, en este caso, de los Lobos. 7 de la mañana con 27 minutos. Así, señores, se planificó y se ejecutó el asesinato de Fernando Villavicencio, según la Fiscalía. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana se reunieron para hablar sobre el acuerdo de gobernabilidad alcanzado al inicio de este periodo legislativo con el Partido Social Cristiano y Acción Democrática, pero que hoy definitivamente está rompiéndose. Es telemática, se dio a las 19 horas todo el bloque y señalaron desde el despacho de la legisladora de Pierina Correa, quien más temprano en una entrevista radial mencionó que los legisladores correístas se sienten maltratados y burlados. Cuando les da la gana, ahí sí valen nuestros votos y ahí sí apoyan o nos piden el apoyo, dijo la hermana del expresidente de la República, Rafael Correa. Agregó que tras la reunión de la noche tomarían una postura que será conocida este miércoles 28 de febrero.
Las últimas decisiones que han dejado inconforme al bloque de RC tienen que ver con las votaciones con respecto al incremento del IVA y al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Sobre este último tema, la RC había propuesto que la votación se realice en dos partes, pero el planteamiento fue rechazado. Entonces, el correísmo evalúa si continúa siendo fiel al actual compromiso o acuerdo que tienen con el movimiento del Partido Social Cristiano y también con el movimiento de Acción Democrática Nacional, que corresponde al oficialismo. Así nos informa el portal de Ecoavisa. Tecla Noticias. Y cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos, a esta hora, mis queridos amigos, tenemos excelentes recomendaciones. Son las 7 con 30 minutos.